Club de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la Gran Vía en Madrid, en el corazón de la capital española, por una parte, y por otra desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio del podcast lo pueden oír, lo pueden escuchar y encontrar, por supuesto, en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los corresponsales invitados hoy a este programa. Están Sara Barderas, periodista española y corresponsal de la agencia alemana de noticias dpa. Se encuentra también Jan Martínez Arens, el nuevo corresponsal jefe del diario El País de Madrid, y está con nosotros igualmente José López Zamorano, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Primera noticia de la jornada: hay elecciones dentro de 48 horas en Francia. Es la primera vuelta de los comicios presidenciales. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva el 7 de mayo. En las últimas horas se produjo un atentado terrorista en los Campos Elíseos, la principal avenida de París. Un hombre que se supone era integrante del Estado Islámico, y así lo ha reivindicado esa organización, asesinó a un policía y les causó heridas a otras 2 en los Campos Elíseos, decíamos, en la principal avenida de la Ciudad Luz. Pero estas elecciones son importantísimas porque hay 4 candidatos, los 4 bastante opcionados, están prácticamente empatados en las encuestas. De izquierda a derecha en el espectro ideológico están Jean-Luc Mélenchon, quien fuera ministro de Lionel Jospin, jefe del gobierno socialista hace algunos años en Francia. Un hombre que, entre otras, quiere vincular a Francia al ALBA, aquel grupo de países bolivarianos donde están naciones como Venezuela y donde están naciones como Cuba. Después está también el señor Emmanuel Macron, un candidato más centrista de 39 años y muy opcionado, seguido después por François Fillon, el candidato conservador, y en la ultraderecha Marine Le Pen, la jefa del Frente Nacional. La revista The Economist, y se lo pregunto a José López Zamorano, dice que Francia se encuentra ante opciones que van desde la derecha más odiosa hasta la izquierda más peligrosa, y que nunca el país, cuna de la Ilustración, se había debatido de tal modo entre el progreso y el desastre. Pepe López Zamorano, ¿está Francia entre el progreso y el desastre? Bueno, mira, Juan Carlos, habiendo cubierto como reportero aquí en las entrañas del debate y de la negociación original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aquí muy cerca en el Hotel Watergate, te digo que uno aprende a descreer de todos estos pronunciamientos muy maximalistas y extremistas, ¿no? En ese entonces se decía que el acuerdo iba a ser la gran aspiradora de empleos que iba a devastar Estados Unidos y que iba a representar la pérdida de soberanía. Por otra parte, algunos otros decían que ese acuerdo iba a constituirse en la gran panacea, iba a ser la escalera para México, para el primer mundo, y vemos que nada pasó en ese sentido. En el caso de Francia, extrapolando el comentario, yo creo que sí es importante hacer notar que estos pronunciamientos y los posicionamientos que ha habido en el caso de estos candidatos, por ser justamente tan marcados, sí tienen consecuencias y son importantes para el desenlace de Francia y probablemente también para el desenlace de la Unión Europea. Si vamos a llegar a un grado en el cual esta sea una elección definitoria sobre el futuro del país, no sé si ese es el caso. Sin embargo, sí es muy importante hacer notar que a nivel internacional se le está dando mucha importancia a esta elección. De lo contrario, es casi inexplicable, Juan Carlos, ver por qué razón tanto el expresidente Barack Obama como ahora el presidente Donald Trump de alguna manera trataron de meter un poco la cuchara, como decimos en México, en este proceso. Primero fue el presidente Obama con esta llamada telefónica al señor Macron, donde básicamente dice que no es un endoso, pero le desea buena suerte en los comicios. Obviamente es una circunstancia muy poco usual para un ex jefe de Estado llamar en lo que son las postrimerías de este proceso electoral. Y ahora, con un tuit, el señor Trump básicamente diciendo que este ataque tiene y puede tener un gran efecto en la elección. Obviamente esto de alguna manera se puede interpretar de muchas maneras. Vamos a ver qué pasa. Hay ciertas posiciones en Francia que corresponden mucho a las posiciones del señor Trump, especialmente las de la señora Le Pen, y otras que no necesariamente son así, que más que nada son de tipo liberal. Jan Martínez Arens dice, el diario El País, en un artículo escrito por Rubén Amón, enviado especial de ese periódico a las elecciones francesas, que los dos extremos parecen unirse, como pasa tantas veces en estas elecciones, que Jean-Luc Mélenchon, candidato de izquierda, por una parte, y por otra, Jean-Marie Le Pen, la aspirante del Frente Nacional, son extremadamente iguales. Señala incluso que Alain Touraine, uno de los grandes analistas políticos, especialista en esa ciencia,
en Francia, ha señalado que el país se debate, y aquí volvemos en parte a la pregunta anterior, entre el populismo y la utopía. ¿Es así? ¿Está en Francia entre el populismo y la utopía? Yo creo que Touraine explica de forma brillante lo que es una obviedad, es decir, la utopía y el populismo siempre están en los extremos, es en el resto del arco político donde se debate la realidad y muchas veces la decepción. Yo creo que ninguno de los dos realmente vaya a tener éxito, ni siquiera que los dos juntos, Mélenchon y Le Pen, vayan a sumar una mayoría absoluta en el caso de que hiciésemos la adición. Es decir, son partidos que están en la parte más radical del espectro. Es verdad que tienen concomitancias y que estas son muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, ambos compiten por la búsqueda del antiguo voto comunista. Ambos son tremendamente proteccionistas y piden la salida de la OTAN y de la Unión Europea, pero no es menos cierto que les separan abismos insalvables. La política de seguridad de Mélenchon y de Le Pen no tiene nada que ver. La inmigración, el fenómeno islamista tampoco tiene nada que ver, al contrario, son en este caso radicalmente opuestos. Uno y otro están a extremos de lo que es los discursos frente a la inmigración y al islamismo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay mucho juego verbal, pero en la práctica del voto lo que nos vamos a encontrar es una tendencia hacia el centro. En Francia la situación no es fácil para los socialistas. El presidente François Hollande tiene una popularidad de solamente el 4%, el desempleo está en el 10%, el desempleo juvenil está en el 20%. Hay otro artículo publicado en El País por Marc Bassets, corresponsal en la capital francesa del diario El País de Madrid, sobre Emmanuel Macron, y dice que Macron es la cuadratura del círculo. Señala que es una fusión de contrarios y que así ha pasado con algunos candidatos desde cuando Charles de Gaulle fundara la Quinta República Francesa en 1958. ¿Es esa la cuestión para Macron? ¿Es tan difícil para Macron conseguir más votos? Porque inicialmente estaba adelante en las encuestas, en las últimas horas ha caído un poco este hombre que decíamos tiene 39 años, que está unido a una mujer 24 años mayor que él y que tiene algunas propuestas centristas, unas recogidas de la izquierda y otras de la derecha. Es Sara Barderas. Sí, en el artículo que citas de Marc Bassets, Marc le llama también el alquimista, ¿no? Eso es para mí lo que es Macron. Me recuerda un poco, para mí es el candidato estrella de estas elecciones, me recuerda un poco al surgimiento de los nuevos partidos políticos en mi país, en España. Creo que tiene algunas de las características, ¿no? Por ejemplo, él se compara históricamente o trata de establecer un nexo desde el hoy al ayer a través de Gaulle, algo parecido hacía, por ejemplo, Albert Rivera, o sigue haciendo con Adolfo Suárez, uno de los padres de la transición española. De Gaulle es uno de los padres del Estado francés moderno. Entonces son personas jóvenes que establecen un nexo de peso con el pasado. Como tú decías, Juan Carlos, es un candidato que dice que no está ni a la derecha ni a la izquierda, pero además dice que no está ni en el centro. Eso me recuerda un poco al comienzo de Podemos, ¿no? Cuando Podemos aplicaba esa transversabilidad para intentar captar votos de un amplio espectro. A Podemos le sirvió en un inicio, después tuvo que afilar la estrategia o que cambiarla directamente y situarse en el espectro, en el lado del espectro político que le corresponde. Veremos a ver si Macron acaba haciéndolo también o no. Y luego también es un candidato que de alguna forma rehuye del establishment, pero proviene del establishment, aunque sea nuevo, aunque sea la primera vez que concurre a unas elecciones, y recibe apoyo de ese establishment. Aquí la pregunta, y quiero hacérselas a los tres, es: ¿quiénes creen ustedes que van a pasar a segunda vuelta
el próximo 7 de mayo, para el próximo 7 de mayo. Marine Le Pen, que quiere reducir la inmigración y sacar a Francia de la Unión Europea. Emmanuel Macron, que pretende un gobierno más centrista. François Fillon, que quiere reducir el tamaño del Estado y hacer inversión pública y reducir también y disminuir las posibilidades de que las parejas homosexuales puedan adoptar. ¿Cuál de todos ellos va a pasar a la segunda vuelta? Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon. Sara Barderas, Jean Martínez Arens, Pepe López Zamorano. Yo creo que Macron es el que lo tiene más claro y más fácil, representa la novedad, no tiene el estigma de la vieja política, no la tiene tan pronunciada como otros y desde luego en él converge el voto útil y el voto que se espante de esos extremos que están muy activos con Mélenchon y Le Pen. Yo creo que quienes pasarán en la segunda vuelta serán Macron, como dice Jan, con los argumentos que dice Jan, y también creo que pasará Le Pen, que después de lo que ocurrió anoche en París, tengo la sensación de que va a recibir más apoyo del que pensábamos. Sí, yo coincido. Me parece que Macron y Le Pen van a llegar a la segunda vuelta. De alguna manera, la única expectativa o esperanza de Le Pen era que la posibilidad de este ataque terrorista de alguna manera bajara el nivel de participación. Históricamente los franceses votan en números abrumadores, al menos si se compara con otras democracias, casi el 80%. Si hubiera una depresión del voto podría beneficiarla, pero definitivamente yo creo que serán Macron y Le Pen. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Madrid y desde Washington. Venezuela es epicentro de noticias. El pasado 19 de abril hubo una manifestación de decenas de miles de personas en protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Al día siguiente, el jueves, el día 20, hubo nuevamente manifestaciones, no solamente en Caracas, sino también en otras ciudades del país. Hubo en la del miércoles 3 muertos, un guardia nacional, una mujer joven y un hombre también de 17 años, un hombre joven. Aquí la pregunta es qué va a pasar con la oposición, porque lo que quieren los líderes opositores, como Enrique Capriles, quien fuera candidato presidencial, o María Corina Machado, quien fuera diputada, es mantener las movilizaciones. ¿Lograrán los opositores en Venezuela que continúen las marchas contra Maduro al ritmo en que se han producido esta semana? ¿Creen ustedes que sí o que no? Pepe López Zamorano, Sara Barderas y Jean Martínez Arens. Bueno, la oposición venezolana no siempre ha estado en la misma página. Recordamos que ha estado ocasionalmente dividida entre si el motivo era necesariamente desconocer al gobierno o simplemente buscar reformas paulatinas. En este caso creo que hay un momentum, una masa crítica que ha sido propiciada por las propias acciones del gobierno de Maduro, por ejemplo, su intento de desconocer a la Asamblea Nacional, esta advertencia de movilizar a cientos de miles de milicianos y, por otra parte, expresiones más claras por parte de la comunidad hemisférica, específicamente en el seno de la Organización de Estados Americanos y también por parte de los Estados Unidos, de que la situación ha llegado a un momento crítico. Obviamente también hay que considerar el desgaste interno de la población, el persistente efecto que ha tenido en los venezolanos la falta de un abasto, la falta de medicamentos, de alimentos, y esto explica por qué ahora parece la oposición está mucho más coordinada en montar una estrategia de desgaste paulatino. Evidentemente se sienten cobijados por estas expresiones internacionales de apoyo. En el caso de Estados Unidos, básicamente no habíamos visto recientemente tanta insistencia casi cotidiana de llamados a Maduro para que ejerza la cautela, para que respete la intermediación y los acuerdos que logró con el Vaticano, para que libere a los presos políticos. Así que probablemente la oposición percibe que están en un punto de inflexión en materia de presión al gobierno de Maduro. Yo creo que estamos seguramente ante unas protestas que se van a mantener en el tiempo, seguramente más que las que vimos en 2014, porque tenemos varios elementos que no teníamos o que han cobrado más fuerza desde entonces. Como decía Pepe, está el tema de la oposición en conjunto decidida a mantenerse en la calle, no tenemos las divisiones al respecto que teníamos en 2014 y aparte
tenemos un componente, vamos a decir, social más fuerte. Hay mucha más gente afectada por la crisis económica en la que está sumida Venezuela también, que es una crisis que sabemos que lleva a muchos a tener problemas de supervivencia, y eso hace que haya gente muy enfadada, dispuesta a mantenerse en las calles por más tiempo. Luego tenemos también el factor de la represión. Me contaba un compañero que está cubriendo esas protestas en Caracas estos días, que esa represión él no la había visto hasta ahora en ningún momento, que es fuerte y que, lejos de desalentar, que puede estar desalentando a una parte de la población, pero está dando ánimos a otra ante la dureza. Y aparte tenemos a una comunidad internacional que tiene el foco muy puesto sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, y eso puede también favorecer que las protestas se extiendan en el tiempo. Yo creo que es una movilización importante, un paso más en el conflicto, una nueva fase en la gangrena política que sufre Venezuela, pero no creo que vaya a romper con ese empate endiablado que hay desde hace años en el tablero venezolano. Es decir, las manifestaciones, esa nueva unidad de la oposición son una condición necesaria, pero no suficiente para derrotar a Maduro. La derrota a Maduro tiene que venir o bien por un factor interno, ya sea por la vía de los militares o de la propia cúpula política del chavismo ante la inoperancia de su régimen, o bien con una intervención diplomática exterior decidida y clara, donde todavía queda mucho trabajo por hacer en ese terreno. Pero con lo que hay ahora, lo que tenemos es una situación que, si estaba empantanada, tiende a empantanarse mucho más, para desgracia de los venezolanos. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde la Gran Vía en Madrid y desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó posesión del cargo el pasado 20 de enero. Lleva 90 días en ese puesto como jefe del Estado estadounidense. Y en las últimas semanas ha arrojado una bomba y varios misiles en Siria, 59 misiles en Siria, una bomba de gran potencia en Afganistán, y tiene algunos problemas y mucha tensión, sobre todo se ha producido con el régimen de Corea del Norte. Dicen que estas acciones del presidente Trump contra Siria y contra Afganistán y contra parte del territorio afgano le han producido réditos políticos. Hay un artículo en el diario The New York Times de Glenn Thrush y de Mark Lander en donde dicen que esta política, que no es realmente predecible, le ha producido ciertos réditos, ciertas ganancias. En la política internacional, en los sondeos que se han hecho últimamente, mientras en febrero él tenía una desaprobación en materia de política exterior del 50,7, en los últimos días eso ha bajado al 42,5. ¿Le está sirviendo a Trump esta política que no se puede predecir, que es sorpresiva y que ataca a algunos países aparentemente enemigos de Estados Unidos, o algunos grupos aparentemente enemigos de los Estados Unidos? Se lo pregunto a Pepe López Zamorano y a Sara Barderas. Bueno, hay una pequeña línea que divide, digamos, lo que sería la imprevisibilidad y la inconsistencia, la deliberación estratégica y la improvisación cotidiana. Si la administración Trump ha brincado estas líneas en estos 90 días en el poder, bueno, es una pregunta que está en el aire. Y creo que el caso de Siria, por mencionarlo, es un microcosmos ideal para mostrar los beneficios y, por otra parte, los límites de una estrategia de ese tipo. Porque, por una parte, te permite como mandatario desmarcarte de la doctrina Obama, donde se trazaron líneas rojas y después se ignoraron. Te permite reafirmar el liderazgo internacional de Estados Unidos, a pesar de que sea una contradicción de tu compromiso de campaña de no convertirte en el presidente del mundo, y te permite también, de alguna manera, distraer la atención de lo que son los escándalos aquí en Washington. Ya no estamos hablando para nada de los contactos con Rusia, ni de la investigación en el Congreso, ahora estamos hablando de la doctrina Trump. Sin embargo, en otros casos puede ser un poco más problemático. Es verdad que tiene sensatez la idea de que no le vas a telegrafiar a tus enemigos las acciones, como puede ser en el caso de Corea del Norte, pero, por ejemplo, en otros casos donde se buscan soluciones de largo plazo, no está tan claro que sea un beneficio real. Por ejemplo, en el caso de Irán, el presidente dice que está incumpliendo en espíritu el acuerdo nuclear. El secretario de Estado, Rex Tillerson, le manda una carta al Congreso diciendo que todo está bien.
El secretario de Comercio manda una carta al Congreso diciendo que va a hacer ajustes modestos al Tratado de Libre Comercio y que se busca un beneficio para los tres países. El presidente, en una comparecencia pública, dice que se van a hacer grandes cambios y que de lo contrario va a abandonar el acuerdo. Entonces, si bien es verdad que puede tener réditos políticos inmediatos, lo que hay que ver es si esta estrategia tendrá beneficios de largo plazo para los intereses de Estados Unidos. Sí, los golpes de efecto que está llevando a cabo Trump en política internacional le pueden servir de momento internamente o quizá a largo plazo internamente, pero ponen en serio riesgo la construcción de una política, de una estrategia internacional que se supone que debe tener la primera potencia mundial, ¿no? que es Estados Unidos. Eso es peligroso y supone además un problema para los aliados, ¿no? Parece que hay que estar pendientes de cuál es el siguiente paso y en qué momento lo da Trump para reaccionar. Eso no parece una política muy sensata en la escena internacional. Supone también un problema de credibilidad para Estados Unidos, ¿no? Porque tenemos a un Trump que en materia internacional, igual que también hizo con otros temas en materia interna, dijo una cosa primero y luego actúa haciendo otra, que incluso muchas veces es la contraria. Y refiriéndome al artículo al que hacías mención, Juan Carlos, ese artículo cita a críticos de Trump que dicen que el mayor riesgo es que inicie una guerra, ¿no? Eso es en lo que todos de alguna forma pensamos cuando habla de Corea del Norte o cuando habla de Irán, cuando suelta un ataque en Siria. A mí un militar me decía hace poco que hay gente dentro del ejército que está realmente preocupada porque Trump pueda iniciar una guerra sin ningún sentido, sin ninguna razón. Veremos a ver. Jan Martínez, a propósito de este tema, publicó usted muy recientemente en el diario El País de Madrid, después del lanzamiento de 59 misiles contra Siria, contra territorio sirio, contra una base de la Fuerza Aérea Siria, y después de que Donald Trump le comunicara de esta acción al presidente Xi Jinping en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en una cena que tenían los dos jefes de Estado, publicó usted un artículo diciendo que esto le ha producido a Trump su primera victoria política y que el presidente de Estados Unidos en solo 4 minutos se convirtió en el guardián del mundo y que además ha hecho de la imprevisibilidad un arma. ¿Por qué? La imprevisibilidad es un arma porque rompe los esquemas de los adversarios. El caso sirio yo creo que lo resume muy bien. El miércoles 5 de abril la administración Trump seguía diciendo públicamente que el régimen del Assad no era un objetivo estratégico, que el objetivo eran las bases terroristas del ISIS en Oriente Próximo. 24 horas después estaba bombardeando al régimen del Assad con un factor sorpresa que le dio un triunfo político evidente y el apoyo de la comunidad internacional, incluso de algunos países que han sido muy reticentes con la política y las declaraciones de Trump. La imprevisibilidad lo que le permite es un factor de incertidumbre, que aplicado al caso de Corea del Norte, al caso de Irán, amplía su campo de negociación. Eso es algo que trae Donald Trump del mundo de los negocios, donde se emplea mucho. Tú tienes a un interlocutor que no sabes exactamente lo que te va a pedir y por lo tanto tú tienes más para ofrecer para intentar salir adelante en la negociación si es que quieres negociar. Y eso lo emplea y lo está empleando con intensidad Donald Trump. El hecho de que eso sea un arma no quiere decir que sea un arma siempre efectiva. Es decir, cuidado con lo que se hace en Corea del Norte, porque estamos ante un régimen que ha hecho casi del suicidio colectivo en el que está inmerso ese país su lema fundacional. Entonces son reglas también muy complicadas para la negociación. Pero en cualquier caso, él, a la hora de asentar las grandes directrices de su política exterior, lo que ha intentado es romper el tablero que ya tenía asignado y lo ha buscado ensanchar con ese factor sorpresa, con esa incertidumbre que habrá que ver dónde acaba y que desde luego no puede mantenerse mucho tiempo. Siguiente asunto, la revista Time, que es el semanario político más importante de Estados Unidos y de Norteamérica, ha publicado una lista en las últimas horas en donde aparecen los que para ese semanario
son las 100 personas, o las que para ese semanario son las 100 personas más influyentes del mundo. Están divididas por capítulos. Dentro del capítulo de los pioneros hay personas como Samantha Bee, como Ivanka Trump, una de las hijas del presidente Donald Trump y quien lo acompaña en la Casa Blanca, y que además en un encuentro con el presidente chino, en una reunión política con autoridades estadounidenses, tras ello logró algunos beneficios para marcas de la propia señora Trump en la China. Dentro de los pioneros está también Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump y uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos también en la Casa Blanca. Hay artistas como John Legend, como Emma Stone, como Alicia Keys. Hay titanes, así están bautizados en este artículo, como Jeff Bezos, el dueño de Amazon y propietario del Washington Post. Y hay líderes como Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, el hombre más adinerado del mundo con 86.000 millones de dólares. Ella es la portada justamente de esta edición de Time. Y dentro de este capítulo de líderes están también Vladimir Putin, el presidente ruso, el Papa Francisco, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. ¿Les llama la atención algo de este listado? Hay gente ahí que no debería estar, hay otros que no están, que deberían haber sido incluidos. Se lo pregunto a Sara Barderas, a Pepe López Zamorano y a Jean Martínez Arens. Bueno, a mí lo que me llama la atención es lo que nos ha llamado la atención a muchos de los que hemos estado escribiendo desde aquí sobre esa lista, ¿no? Es la inclusión de Janet Vizguerra, que es esta inmigrante sin papeles mexicana que en febrero se refugió en una iglesia para no ser deportada por Trump, porque no quisieron parar las autoridades su expediente. Y es un poco la historia de David frente a Goliat, ¿no? Tenemos a Trump en esa lista y tenemos en esa lista a la mujer pequeñita, a la hormiguita, que lucha como puede contra el gigante. Sí, bueno, estas listas siempre tienen el propósito de provocar controversia, porque la idea es vender o por lo menos que haya acceso a los sitios de internet, así que siempre van a haber personas que deban o no deban estar. Yo coincido con Sara, a mí también me llamó muchísimo la atención la inclusión de Janet Vizguerra, especialmente porque se ha convertido en un ícono de este movimiento para visibilizar el drama humano que representa la separación de familias en los Estados Unidos y buscar darle cierto tipo de congruencia a las expresiones de la administración Trump en política migratoria, cuando un día se dice que se va a buscar una situación humanitaria para los Dreamers y el día siguiente nos enteramos que ya deportaron a uno. Así que en la medida que esto pone en relieve este drama, es un tema interesante. Yo creo que coincido con mis compañeros. El caso de Vizguerra quizás es el acierto más feliz de esta lista, que por lo demás a mí no me ha interesado mucho, me parece que tiene un punto de vista profundamente anglosajón y muy miope con otras culturas en un universo en el que vivimos que es muy global, y me sobran algunos personajes a los que se califica como líderes, como es el caso de Steve Bannon, que ni es líder y que además ahora mismo está de absoluta capa caída. Yo habría introducido muchos más personajes del mundo de la cultura hispánica, pero también del mundo asiático y de otros horizontes, ¿no?, que creo que le faltan. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Sí, bueno, en mi opinión, una semana no muy buena, aunque no necesariamente metió mucho la pata, fue el primer ministro de Canadá, Trudeau, porque a Canadá tenía la gran expectativa de que básicamente se iba a ir por la libre en el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Se festejó mucho que durante su visita a Washington se hablara solamente de algunos tweaks, algunos ajustes pequeños al acuerdo comercial. Sin embargo, ahora está ya en el ojo del huracán, especialmente en materia del comercio de lácteos y también esta nueva ofensiva que lanzó el presidente Trump contra los exportadores del acero. Canadá es el principal exportador de acero a los Estados Unidos, así que nuevamente esto llama la atención por el tema de que ha cambiado la posición de Estados Unidos en el tema comercial, y vamos a ver qué sigue para adelante en el tema de la renegociación del TLC. Jean Martínez Arens, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, esta semana, como tantas otras, tenemos a Maduro, ¿no? Ha vuelto a fallar a su pueblo, es incapaz
de darle paz, y él mismo se ha vuelto uno de los principales factores de inestabilidad de Venezuela, y en su incapacidad de reconocer que él es un obstáculo está llevando al abismo al pueblo venezolano. Sara Barderas, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana verdaderamente fatal? Pues yo he elegido al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, porque comenzó la semana prácticamente siendo citado para declarar como testigo en el caso Gürtel, que es una trama de corrupción que afecta a su partido desde el año 2008. Siguió la semana viendo cómo detenían al expresidente de la Comunidad de Madrid por corrupción y por posible financiación ilegal en el partido, en esa comunidad, viendo cómo declaraba una de las lideresas del partido, Esperanza Aguirre, y todo esto, la corrupción vuelve como un boomerang contra Mariano Rajoy en un momento en el que debería de estar tranquilo porque la oposición está peor de lo que está el Partido Popular. Gracias, Sara Barderas, Pepe López Zamorano y Jean Martínez Ares por haber estado aquí. Y ustedes no se vayan, enseguida tenemos una entrevista sobre lo que está pasando en Venezuela. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 para hablar de la situación política y económica en Venezuela. Y para ello tenemos a un invitado muy especial que se ha pronunciado bastante en las últimas horas sobre lo que pasa en ese país, y es José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, la ONG estadounidense que busca proteger los derechos humanos. Señor Vivanco, gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo, Juan Carlos. Muy buenos días. Señor Vivanco, en materia de derechos humanos, ¿qué ha pasado en Venezuela desde el pasado día 19 de abril, cuando miles y miles de personas salieron a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Mira, el resultado, el balance, desde el punto de vista de derechos humanos, de la jornada de protesta es muy serio, muy grave. Más de 500 personas detenidas, más de alrededor de 3 muertos, en total ya van 10 en el mes de abril, muchas personas gravemente heridos, periodistas que han denunciado hostigamiento por parte de militares, uso excesivo de la fuerza y brutalidad por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y al mismo tiempo por parte de policías y estas pandillas de civiles armados, los colectivos que aparentemente son los responsables de las muertes y de los casos de personas heridas y golpeadas durante ese día. Estamos hablando de una situación de graves abusos, masivos abusos, donde curiosamente contrasta el trato que se les dio a la oposición, con uso indiscriminado de fuerza, con bombas lacrimógenas, persecución, hostigamiento y amedrentamiento. Y por otro lado, aquellas personas que fueron a expresar su apoyo al presidente Maduro. Hubo simultáneamente esa concentración, a ellos se les facilitó digamos el acceso, el transporte, y no tuvieron ningún problema en manifestarse apoyando al presidente Maduro. Sin embargo, los que se oponen fueron los que sufrieron el rigor de las fuerzas oficiales y también de estos grupos, de estas pandillas llamadas colectivos. ¿Por qué cree usted que salió la gente a protestar? Porque a veces se decía que muchos venezolanos tenían miedo y que lo han perdido. ¿Por qué salió la gente a la calle? Juan Carlos, creo que lo que detonó estas protestas indudablemente fue la decisión de la Suprema Corte de Venezuela, que está totalmente controlada por el Ejecutivo, de despojar a la Asamblea Legislativa, al Congreso, de sus facultades. Eso generó no solo un malestar interno, sino también una condena inmediata de la comunidad internacional que obligó a Maduro a parcialmente hacer algunas correcciones.
pero fueron solamente parciales. Lo que pasa es que quedó en evidencia la manipulación y la falta de Estado de Derecho en Venezuela. Me parece que con ello se cayó completamente la careta de una fachada democrática que hasta ahora trataban de mantener. Cuando un poder del Estado, como el Poder Judicial, que no tiene ninguna independencia y que son un grupo de incondicionales, de burócratas incondicionales del régimen, decide por sí solo asumir las tareas que son propias de un Congreso, creo que eso realmente fue el detonante, la reacción internacional, pero también se suma la crisis humanitaria, la falta de alimentos, de medicinas, los presos políticos, la inhabilitación por 15 años de Capriles, uno de los principales líderes de la oposición, y la detención, por cierto, de ya casi más de 3 años, de Leopoldo López. Todos estos factores fueron, creo, los que justificaron el que la oposición se organizó y decidió masivamente y pacíficamente protestar contra Maduro. Señor Vivanco, recientemente Diosdado Cabello, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y que es uno de los pesos pesados del chavismo, dijo en un programa de televisión que él sabía y que la gente sabía en Venezuela en dónde viven los líderes de la oposición y en dónde están, y además mostró un manual en donde se dan ciertas instrucciones. Usted dijo que Diosdado Cabello es un fascista. ¿Por qué lo dijo? Juan Carlos, porque, a ver, la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que fascismo y fascista es tener y mostrar una actitud autoritaria, antidemocrática. Y qué duda cabe que Diosdado Cabello califica en esa definición, en ese concepto. Se trata de alguien que ha celebrado la decisión de la Suprema Corte de despojar al Congreso de sus facultades constitucionales legislativas. Es alguien que también ha celebrado la represión, la detención y la persecución de líderes de la oposición. Es alguien que en su programa semanal se dedica a amedrentar con imágenes, con informaciones de inteligencia que él consigue porque controla buena parte de la inteligencia en Venezuela, de los servicios de inteligencia me refiero, y se dedica a perseguir y a amenazar a líderes de la oposición, a defensores de derechos humanos, a periodistas. Se ha querellado incluso contra los principales medios de comunicación por informar noticias que han salido en el exterior, pero que no se pueden dar en Venezuela. Y esto último, de amenazar a los líderes de la oposición mostrando sus domicilios y sus imágenes en televisión y advirtiéndoles que sufrirán consecuencias, me parece que justifican de pleno este calificativo. Finalmente, señor Vivanco, ¿qué papel o qué influencia tiene la presión internacional en lo que está pasando en Venezuela? La presión contra el presidente Nicolás Maduro, no solamente del ex canciller uruguayo Luis Almagro desde la OEA, que ha pedido que se active la Carta Democrática, sino de ya varios gobiernos de la región, varios gobiernos latinoamericanos, incluso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que había sido muy mesurado hasta este momento, envió un mensaje por Twitter en las últimas horas diciendo que hace 6 años se lo había dicho a Hugo Chávez en el sentido de que la revolución bolivariana ha fracasado. ¿Qué papel, qué importancia tiene la presión internacional en lo que ocurre actualmente en Venezuela y en el desenlace de toda esta situación? Juan Carlos, y justamente lo que acabas de mencionar, es decir, esta declaración de Santos, que me parece que es un quiebre con lo que hasta ahora ha señalado públicamente, donde sus palabras y sus posiciones son cada vez más críticas respecto del régimen en Venezuela, le costó una amenaza personal de Maduro. Maduro reaccionó como lo hace acostumbradamente el régimen, sobre la base de amenazas y anunció que iba a revelar secretos del proceso de paz, lo cual supone y demuestra que a Venezuela le importa mucho la reacción de la comunidad internacional y este tipo de condenas o este tipo de comentarios. Yo creo que la presión de la comunidad internacional es absolutamente central
y el trabajo que se pueda realizar en la OEA para aislar, para sancionar, para exigir rendición de cuentas al gobierno de Maduro es absolutamente esencial para conseguir correcciones en el corto plazo en Venezuela. Es José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Gracias, José Miguel Vivanco, por haber estado con nosotros, y a ustedes los espero desde Madrid, desde la Gran Vía de Madrid, desde Washington o desde cualquier otra parte en una próxima oportunidad en Club de Prensa.